Mi padre en Murcia trabajaba en el campo, mi madre, mi padre. Mi madre se quedó en casa a cuidar a los hijos. Mi padre era empleado de una fábrica y mi madre era modista, pero una modista de alto standing. Era una modista muy conocida y que lo hacía muy bien. ¿Y trabajaban los dos en Caravaca? Mis padres sí. Mi padre trabajaba en una fábrica de un primo hermano suyo y mi madre pues cosía en casa. Tenía taller y tenía chicas con ella aprendiendo y otra ayudándole porque trabajaba mucho, tenía mucho trabajo y vivo aquí en cooperativa desde el año del 67. Yo vine en el 67. A estudiar, pues mira, muy poquito en Lorquí, hasta los 8 años. A los 9, antes de cumplir los 9, ya me vine a Vallcarca de Sitges. Que mi vida escolar fue bastante deficiente, porque la profesora que teníamos tenía un grupito de nenas que siempre tienen sus preferidas, ¿no? Sí. Y yo, a ver, tonta no soy, me hacía falta un poquito de ayuda y yo tomando un poquito más de interés. Y resulta que como a mí lo que me gustaba, te lo sigo explicando todo esto, ¿no? Lo que me gustaba era bordar, pues yo tenía 10 años cuando plegué del colegio. Nos vinimos, sí, a Vallcarca. Mi padre se vino 4 años antes que nosotros. ¿Y Nos dejó allí y cuando tuvo una casa y el puesto de trabajo ya fijo en la fábrica de cemento Fradera, nos vino a recoger. En el tren que llegábamos en el Chinchilla, que se llamaba antes, un tren que hacía que era de madera. Hicimos noche en Valencia hasta otro día que lleguemos a Sitges en otro tren y luego de Sitges a Vallcarca tuvimos que esperar otro tren para llegar a Vallcarca. Y la maestra, pues habíamos unas cuantas que bordábamos y ella fue mirando los trapos que teníamos para ver cómo lo hacíamos, porque en aquella época mía se llevaban mucho los aparates bordados. Mi padre, en la fábrica que él estaba, pues mi padre prefería que los daban fuera para que yo fuera al colegio. Pero resulta que al colegio llevar un señor también que tenía fábrica, llevó para bordarlos. Y entonces nos cogió a otras dos y a mí, y entonces nos puso a bordar zapatillas. Y a la hora de tener que aprender, pues yo estaba bordando. Pues nos vinimos aquí a Vallcarca de Sitges, hicimos la comunión aquí. Sí, ya te digo que íbamos a cumplir 9 años, 8 años y pico. Allí empecemos el colegio, pero bueno, a la pizarra, con la tiza, nada de leer correctamente, no, nada. Alguna palabrilla suelta, que si la A, que si la E, que sea la SAR y pon algo, y así. Y en aquella época, pues claro, yo cuando fui a casa, pues fui con 12 pesetas. Mi padre, pues imaginaos, 12 pesetas en aquella época, pues dice mi padre, ¿de dónde es esto? Porque mi padre era un señor muy caballero y muy de su sitio. No quería nada que no fuera correcto. Y yo le dije a mi padre, digo, doña Ascensión, ha venido el potito, que le decían el potito, el que vino a llevar las zapatillas, y yo estaba bordando zapatillas. Las pagaban 12 pesetas la docena, y a mí la maestra me dio 6. Yo llegué a casa y mi padre dice, de manera que tú estás allí bordando. Pues nosotros estamos dando el trabajo fuera, se acabó el colegio. Como entonces los profesores no se podía ir a hablar, los papás no iban a hablar con los profesores. No podían. Que tenían que venir los profesores de Sitges y de Vilanova. Y como los trenes no eran correctamente seguidos, un día venía, otro día no venía. Y luego había un libro que nos íbamos pasando, digamos, 3 renglones uno, 4 renglones otro. Ese libro era para toda la clase.
¿sabes? Bueno, a la cuestión que luego vino un profesor de gimnasia a enseñarnos gimnasia y teníamos que bajar a un campo de fútbol que había muchas escaleras y así. Entonces dijeron los padres que ahí no les gustaba eso, que nos quedáramos con pantalón corto, la camiseta. Bueno, pues cuando hice la comunión me salió una casa para trabajar y a los 10 años ya estaba trabajando. En casa, bordando zapatillas, y mis amigas me esperaban para irme a jugar. Y yo las ponía a mis amigas que me cortaran los hilos para irnos más pronto. ¿Y qué hacías en la casa? Pues hacía los servicios de la casa. Luego de aquella casa, como me daban poco, 20 duros al mes, me fui a otra casa, que ya me daban un poco más. Cuidaba a un señor enfermo y la familia. Lavaba a mano, limpiaba el suelo, fregaba cristales, lavábamos en el lavadero, que no había lavadora ni había nada. No llegaba, me pusieron 2 tochos. Luego de aquella casa me salió una heladería italiana de Sitges, muy famosa. Ya me daban 1000 pesetas, ya tenía 18 años y entré ahí. De los 10 años que entré a trabajar hasta los 18 fui trepichando casas. Donde más me daba, allí me iba. Porque mi marido se vino, que no tenía ninguna necesidad de haberse venido, porque él tenía trabajo, pero les entró la fiebre y se vino con un amigo suyo. Se vino y estuvo con unos tíos suyos viviendo, y entonces él se vino en enero y en julio nos casamos, porque a ella le dio una embolia y luego de segunda he estado de enfermera, he estado 8 años de enfermera allí, cuidando a aquella señora y viviendo. Vale. En Becarca nada más trabajaban los hombres, porque era de cemento Fradera, nada más. Y el que tenía un pequeño negocio, como una pescadería pequeña, pero eso lo llevaba la familia, no metían trabajadores. El que tenía la panadería, que era de Colomato, era la gente que estaba empleada en la fábrica, los que cosían sacos, todo eso ya era parte de la fábrica. Pero para la juventud, o para nosotros que éramos crías, pues no. Este señor, él era dibujante, Sí. y él dibujaba sobre la ¿Y tela. él te daba la faena a ti? Y para él que me daba a fueras mí tela? la faena. Vale. Él tenía una tienda ¿Y y cómo...? recogía y cogía faena, ¿no? La gente iba y le llevaba juegos de cama, le llevaba mantelería, y entonces este señor la dibujaba, y entonces, a ver, tenía más chicas. Y había, y entre esas, no sé si habíamos, no sé las que habíamos, porque empezó mandaba a Mallorca las cosas finas y cosas delicadas, las mandaba a Mallorca a hacer. Y yo, a ver, yo dominaba muy bien las letras, las hacía súper perfectas, las dominaba muy bien. Y entonces bordaban allí y me las traía a mí para que yo hiciera las letras a máquina. A San Boi vine en el 69. ¿Y cómo viniste? Pues bueno, mi padre, como ya se jubilaba mi padre, que cogió la silicosis de esta del cemento, le dieron la larga enfermedad y le daban un poquito de dinero. Las casas de Baicarca eran mientras que los padres trabajaban, luego nos la quitaban porque no eran nuestras. Entonces nos compramos mi poquito de dinero que teníamos y así, lo cogimos el piso aquí. Y yo me fui a trabajar en los almacenes Sepu, a Barcelona. No sé. ¿En la Rambla? En la Rambla. Trabajaba de camarera en la barra, hacía los bocadillos y bueno, todo lo que se hacía allí. ¿Y pero viniste a San Boi? ¿A qué parte de San Boi? Aquí mismo en esta calle de aquí en la cooperativa. Ya directamente a la cooperativa. Sí, yo aquí a la cooperativa. Vale. Mi padre ¿Con el es dinero aquí. que os dieron de allá pudiste Sí, compraste? compremos piso aquí. Compró mi padre el piso aquí, yo me vine soltera, cuando estaba soltera, entonces yo me puse a trabajar en el Sepul y luego ya me casé aquí también. ¿Pero vienes todos los hermanos o algunos? No, todos ya están casados y cada uno. ¿La única que daba eras tú? Sí, la única que quedaba, quedaba mi hermano pequeño porque él tenía que hacer la mili, pero tenía novia y de seguida que vino de la mili se casó.
y ya está. Y yo una vez le dije, digo, señor Pera, este juego de cama que usted me da a mí aquí, ¿por qué no me lo da que yo lo haga a mi estilo? Y dice, bueno, pues sí, porque había cosas de aquel juego de cama que estaba hecho a mano, en Mallorca, y yo veía que yo le iba a dar otro aire, otro estilo en algunas cosas. Se lo hice y aquel ya no viajó más a Mallorca. Aquel lo hacía yo entero, siempre. Antes hacían esto de la cooperativa, dio Huerta al Mundo, como que habían pisos baratos. Y como la gente no teníamos dinero, digamos, no había dinero, pues la voz se vino casi todo Vallcarca. Sí. Se vino un montón de gente. Sí, vino mucha gente. Mucha gente se vino de Vallcarca. Porque uno que se jubilaban, otros porque cogían la enfermedad, otros porque la empresa ya los jubilaba porque tenían 60, les daban a lo mejor 100.000 pesetas, no creas que les daban más. No, pero ya te daba para comprar un piso. Sí, claro, por eso, si valió 130 el de mis padres o 100 y algo. Y cosas así. No, por la tarde es raro que llamen. Por ejemplo, en la heladería, ¿cuánto cobrabas? Pues ¿Cómo te pagaban? ¿Te pagaban por semanada? No, al por mes? mes, por mes. Al mes. Sí. Empecé por 1.000 pesetas. Por 1.000. Mm. ¿Y cuántas horas echabas? ¡Oh, madre mía! Entraba a las 8 de la mañana y a veces a las 12 de la noche, la 1, a veces las 2 había el espectáculo porque era el Retiro y el Prado. Entonces hacían espectáculos para los turistas. Y hasta que no se acababa el espectáculo, la heladería tenía que estar abierta. Los domingos, los sábados, los días de fiesta, ahí no se cierra. Empezaba en marzo y terminaba en octubre. El 19 de marzo y el 12 de octubre se cerraba. Y luego me quedaba en la casa de ellos como sirvienta. ¿Y esta faena tú ibas a buscarla o te la traían? Me la traía en la Te casa. la traían. A ver. Y te la pagaban por piezas, ¿no? Por Sí, faena hecha. había cosas que me decía, póngale usted el precio. Y yo le decía, no, me tenía más cuenta que le pusiera el precio él que yo. Porque él siempre me daba más que yo le pedía. Porque para eso he sido bastante tonta. Pero vamos, he trabajado mucho con él. Con eso no he podido comer, ¿eh? Con bordar en casa no he podido comer. La cuestión es que me timaron. Me han timado cuando he cumplido los 60 años, que fui a arreglar los papeles, ¿No te habían cotizado? 3 meses por 8 meses. 3 meses por los 8 meses por año. Sí, 3 meses. No cotizaban 12 meses. Nada. Eran 8 meses. Sí. Pero no es la primera vez que lo 3 digo ya. meses, esto, ¿eh? Sí. 3 meses cotizados por año tenía. O sea, no, Trabajaba 8 tres, meses, tres. trabajaba 8 meses en la heladería y el otro tiempo que estaba en su casa no me cotizaba, pero en la heladería tampoco, solamente 3 meses me sale cotizar. Heladería italiana, 3 meses de cotización por año, digamos. Que nada, que no me ha servido de nada. Claro. ¿Eh? Y luego venía los papeles del SECU, pero estuve 2 años que era temporera. Entonces a los temporeras nos dan todas las liquidaciones, no nos descuentan, no nos descontaban nada. Y luego como ya plegué, pues nada más tengo como, digamos, cotizado 2 años. Y luego estuve trabajando aquí en Santa Coloma haciendo horas, que tampoco. No cobro nada. Y toda la vida trabajando. Podía, se hacía lo de cada vaca, pero yo con eso solamente era una ayuda para la ¿Y en vaca. qué años? ¿Eso en qué años son? ¿Qué años? Pues en el 60, a ver, pues en el 66, 65, 66, 67. Hasta que no tuve los 2 hijos no hice nada. Yo me casé en el 72, hasta en el 74 no tuve hijos, entonces no hacía nada. Luego me vinieron No hacías nada. bueno, ¿Cocinabas? bueno, ¿Planchabas? pero como todo ¿Limpiabas eso la estaba casa? acostumbrado, todo eso ya estaba acostumbrado. Que te has acostumbrado, eso no puede decir que no sea trabajo. Sí es un trabajo, pero eso no le llamo yo trabajo porque dices, bueno, si está toda la vida haciéndolo,
¿Por qué no lo vas a hacer un poco más? Pero antes lo hacías y te pagaban. Bueno, pero ¿Limpiar ahora, las casas? bueno, pero de ¿Cuidarlas? cualquier manera mi marido también me entregaba bien sueldo, no se lo quedaba. No me decía, toma, con estas 300 pesetas tienes que pasar, ni con esto, no. En mi casa ha sido igual, ¿eh? No te digo ahora nada, no, en mi casa es él igual. cobraba y las 18.000 pesetas que cobraba, integra. Y se hacía ahora, integro. No. Ahí sí que puedo estar tranquila y contenta y muy bien. Si yo vine aquí en el 67, me tuve que ir porque venía en estado y estuvimos arreglando el piso, me lo dieron a finales de septiembre, pero estuvimos todo el mes de julio arreglándolo, porque mi marido estaba en el ramo de la madera y un amigo suyo y él, pues estuvimos arreglándolo. Y yo venía en estado y se me presentó un embarazo extrauterino y me tuve que marchar. Y ya no vine hasta... El carrilé no llegaba aquí. El carrilé aquí llegó en el 68, el 23 de febrero del 68. Yo tenía para la escalera, para pagar luz, para pagar agua, para pagar el piso que pagábamos. Normalmente las mujeres se hacen cargo de todo. Sí, De comprar, de pagar, sí. de Y administrar. ahora íbamos a comprar, digamos, íbamos a Carrubio que vendía las manzanas baratas, pues íbamos allí. Y el otro vendía más barato, pues íbamos allí. Que lo enterábamos que en Sambuy había una tienda más barata, pues bajábamos que fuera andando, que no había autobuses. Y el tren tampoco podíamos pagarlo. Andando y con las carreteras malas y las calles de barro, no es lo que hay ahora. Y veníamos con los pies de agua hasta aquí. Pero nos apañábamos muy bien. Yo estoy contenta. Esto era un desierto, era un barrio obrero, un barrio de gente pobre, pero yo he estado siempre muy orgullosa de mi cooperativa. Yo no me iba de aquí porque he sido una persona muy sencilla, una persona sin orgullo, y me ha moldado a lo que he tenido, porque yo nunca le he debido un céntimo a nadie. Hasta donde podía llegar, llegaba. Fíjate que dimos 25.000 pesetas para los pisos, y si dabas 30, tenías de 4 habitaciones. Ya me hubiera gustado tener de 4. En el 82, 83, que ya mis hijos ya eran todos al colegio, me salió esta señora que repartía los muñequitos. ¿Dónde estaba esta señora? Pues estaba abajo de la estación, subiendo la estación en el bloque ese grande. A lo mejor sabría ir, pero que hace años que no sé si es que se ha ido de aquí o qué. Y entonces dice que ella daba faena, que aquí, que allí, que daba muñequitos. Y empecé con eso, hace unos muñequitos, pintaba. Unos muñequitos los pagaban a 20 céntimos. Y los más grandecitos a lo mejor 30 céntimos. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaban los muñecos? No. ¿La casa? Sí. No. No, los muñecos, ¿cómo se llamaban? Sí, los muñecos lo mismo te daban indios y caballos. ¿Pero que eran Playmobil? Sí, de aquellos de goma, Game de Boy, goma. de Sí, aquellos que se ponían encima de los... que jugaban los niños con los muñequitos, que iban como si fueran los indios, cosas así, cositas, muñequitos. ¿Sí? Luego cuando para las navidades te daban cosas para los reyes, la Virgen María, el niño Jesús con la cunita, y tenías que hacerle los ojitos. ¿Todo era pintado lo que hacíais? ¿Era pintado? Todo pintado, sí, todo ¿Y pintado la a mano. pintura te las daban o Le las daba la comprabas? pintura, nos daba los potecitos de pintura cada bote con el color que iba de cada cosa. Y los pinceles. El pincel más pequeñito para una cosa, el otro pincel. Sí, pero muy barato. ¿Cómo te pagaban la pieza? Sí, no le digo 20 céntimos, 20 céntimos. Sí, o 15. ¿Y cuántas podías hacer en un día? ¡Buf! Yo qué sé, porque aquello era un lío. Y luego mis hijos, mamá, trae que te ayudo, mamá que los cuento, mamá que los... Y luego fui a cobrar 2 veces a llevarlo, porque esa señora no podía, fui y no tenía las 500 pesetas para dármela. Dice, yo se las mando con María, me parece que se llamaba. Fui a la María, dice, pues no me ha pagado esta semana tampoco. Digo, pues entonces, ¿qué? Dice, ¿quieres llevarte más faena? Digo, ha dicho mi marido que fuera muñequito. Mira, me levantaba a las 7 y hacía 1 hora.
luego le daba desayuno a los críos, lo llevaba al colegio, venía y otra horita o 2 horas hasta que me ponía a la cocina otra vez a hacer la comida. Hola, hola. Y así, a ratos. Pues sí, me levantaba a las 7, pues hacía mis cositas, luego le ponía el desayuno a mis hijos, los vestía, luego eso, y al colegio. Luego venía, si tenía que comprar algo, lo compraba y me ponía a hacer los muñequitos un rato. Luego pues me quitaba, ponía la comida. Y así, luego a las 12:30 buscar a los chiquillos al colegio, luego traerlos, llevar la comida. Y así, pues sí. Luego por la tarde otro ratito, pues a pintar hasta las 8, cosas así. ¿Tu marido a qué hora llegaba de trabajar? Pues si no hacía horas, hacía jornadas intensivas. A veces hacían por la mañana, a veces por la tarde. Y si hacía horas en un taller que iba, pues se quedaba, venía, comía y se iba a hacer 2 o 3 horas. A 8, 9 a veces. Sí. Y cuando ya no podía, tenía yo que ir a Barcelona a llevarla. Sí. ¿Y ibais en el tren? En el tren, claro. En el tren y el metro. Tren y metro, Claro. cargados con los muñequitos. Claro que sí, ¿no? con la bolsita y ale, cargadita. Y llevarle los potitos y llevarle todo, porque si te daba otra clase de muñequitos, ya la pintura no era lo mismo. Claro. O negra, o blanca, o azul, o rosa, o negra y... ¿Y te pagaban el metálico? Sí, cuando me pagaba 500 pesetas, sí. Cuando pudiste Sí. cobrar el Sí, sí, metálico. sí, me lo daba el dinero en mano. Sí. Vale, vale.